quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu santa adoración. Con esta unción fue creciendo, viendo la necesidad de tantas almas perdidas, sin caminos por andar. Y así pasaron los años, concretó su decisión, consagrándose a tu lado, Dios de milagro y de amor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu santa adoración. Fue fácil, fue ermitaño, se sintió solo y sin voz, mas el Espíritu Santo con sus ángeles lo ungió. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Permitile formar parte de tu santa adoración. Buenas noches, América, de acá del estudio, para vivir un homenaje muy especial a una gran santa, Santa Catalina de Siena. Realmente una gran intercesora de la parroquia, de la iglesia, de los dominicos. Realmente mucho para conocerlo, por eso hemos invitado al Padre Rafael, que va a estar en unos minutitos ya en línea, y vamos a consagrar a la Virgen este programa como todos los jueves. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor bendiga a todos los que van a escuchar este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jorge de Venezuela, vamos a un pequeño saludo antes que ya entremos al lugar con el Padre. Buenas noches, Padre. Estamos listos, ¿no? Para entonces ya comunicarnos con el Padre Rafael. Estamos en... Buenas noches, Padre. Buenas noches, Padre René. Aquí estamos desde Mendoza. Qué lindo, ¿no? Que tenemos... Tener al Padre... algo por Dios y por la patria. Qué lindo tener al Padre Rafael dominico, gran conocedor de esta gran santa. Así que... Bueno. He leído bastante, sí, es cierto. Sí. Bueno, Padre Rafael, ya ahora
lo dejo en sus manos para que nos cuente la historia de esta gran santa de la Iglesia. Buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia, ¿no? En nombre de Cristo, de la Santísima Virgen. Y bueno, el padre me pidió que hablara un poco sobre Santa Catalina de Siena, porque el lunes 29, dentro de poquitos días, es la gran fiesta de ella, esta santa italiana, ¿no? Nació en el año 1347 y falleció en 1380. Es decir, vivió 33 años, lo cual es un símbolo, un signo también, porque recordemos que Jesucristo vivió 33 años en este planeta, en este mundo, y ella, Santa Catalina, estuvo muy identificada con Cristo por el gran amor, ¿no? Una unión de amor muy grande, tan grande que se consagró con votos, hizo los votos de pobreza, castidad, obediencia. Aunque no fue ella una monja de un convento, ¿no? Sino que en las estampas o en los cuadros de Santa Catalina aparece vestida de monja, con hábito dominicano, el hábito blanco y con una capa negra a veces, ¿no? Porque ella fue terciaria dominica, ¿no? Terciaria dominica quiere decir que era de la Orden de Santo Domingo, de la Orden Dominicana, pero una rama que es para laicos, sacerdotes de clero secular, y algunos se consagran, hacen los votos y se hacen religiosos, pero como Santa Catalina, Santa Rosa de Lima y muchos terciarios viven su vida monástica en su casa. Es lo que se suele llamar modernamente ermitaños urbanos, porque no viven en un convento, no viven en una comunidad religiosa, en un convento religioso, sino en su casa, pero consagrados a Dios por los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y así fue Santa Catalina de Siena, entonces, en Italia, digamos, en la ciudad de Siena, y de muy pequeña, como hay muchos casos de santas y de no santas, pero que uno ha conocido, de muy pequeña, ya Cristo la llamó para hacer esta consagración a Él, para ser como esposa de Cristo. Y ella, inspirada por Dios, lógicamente, a los 5 años de edad, hizo un voto de castidad, voto de virginidad consagrada a Cristo. Es una inspiración de Dios, a imitación de la Santísima Virgen María, porque en el Evangelio, ¿se acuerdan ustedes de la anunciación del ángel a María? Cuando el ángel le dice, ¿no?, que va a engendrar en tu vientre, en su seno, dice, ¿cómo podrá hacer esto si yo no conozco varón? Porque ella, Nuestra Señora, había hecho un voto de virginidad, consagrándose a Dios totalmente, como esposa de Dios. Y entonces Santa Catalina, como digo, muchas otras mujeres piadosas, se consagran a Dios desde pequeños. En el caso de Santa Catalina, como decíamos, a los 5 años aproximadamente, hizo este voto de virginidad, siempre por inspiración divina. Yo he conocido religiosas o terciarias, y conozco actualmente a una en concreto, en una niña de 9 años, me parece, más o menos, que quiere ser monja, quiere consagrarse solamente para Dios. Eso es una inspiración que Dios da, a algunos, por supuesto, bueno, y es tan de Dios que hay que cuidar esa vocación. Y Santa Catalina vivió en una familia muy cristiana, ¿no?, en aquella época, en Italia y en Europa, ¿no? Todos eran cristianos, no había sí algunos, en España había musulmanes, por ejemplo, ¿no?, judíos, pero no había como ahora protestantes, no existían los protestantes. Una familia muy cristiana, muy católica, ¿no?, y de muchos hermanos, eran 25 hermanos,
ella la número 24. Y sus padres, muy piadosos, realmente muy religiosos, muy santos también, ¿no? Cuidaron esta pequeña vocación de Catalina, la cuidaron para que, bueno, siguiera adelante con su consagración. En algún momento, cuando Catalina fue ya más joven o adolescente o joven, en aquella época, bueno, los padres querían casarla, como era lo habitual, ¿no? Los padres buscaban el novio, que querían casarla con un fulano, con un muchacho muy virtuoso, muy buen novio, iba a ser buen marido, todo. Pero ella no, ella había hecho el voto de virginidad. Y entonces, entre peleas, discusiones y tira y afloja, al final la madre, sobre todo, se da cuenta que tiene que dejar la Catalina en su consagración a Dios. Y así ingresa en esa institución que decía la Tercera Orden Dominicana, ¿no? la orden de los terciarios. La orden hace los votos. Había dentro de la Tercera Orden, había un grupo, un grupo de mujeres piadosas que se consagraban a Dios en su casa, pero con votos. Y las llamaban las latas, decían esa, ¿no? Así las que llevaban el manto negro, la capa negra de los dominicos. Eran conocidas así como mantelatas. Y era una institución muy piadosa y que tenía por oficio, por vocación, la oración constante, la devoción, la penitencia, se llama Tercera Orden de Penitencia, ¿no? Y las obras de misericordia. Sobre todo, lo que hacían, en esa de Catalina, era la atención a los enfermos. Es una vida muy completa y muy de Dios. Hasta que, a cierta edad, un poco antes de los 24 años, a cierta edad, Jesucristo, por mediación de la Santísima Virgen, la toma como esposa a Catalina. Entonces hace como lo que se llama un desposorio místico. La toma como esposa y le da un anillo, como los esposos, ¿no? Para completar también esta consagración de Catalina a nuestro Señor Cristo. Y toda esta vida espiritual y exigente y de garra, ¿no? También tan grande, tan de Dios. Se hace mucho ruido en la radio, no sé qué pasa. A ver, padre. Un minutito, padre, a ver, ya lo ven por él. Siga, padre, ahora. ¿Sacamos los ruidos? Ahí sí. No será el diablo que está molestando, ¿no? A ver. Puede ser. Porque al diablo no le gustan las cosas de Dios. Bueno, entonces iba a decir que toda esta vida espiritual, Catalina, fue guiada por sacerdotes, por director espiritual, por padres espirituales, dominicos casi todos, ¿no? Pero siempre ella, todas las cosas, estas cosas raras y de Dios que ella quería ir haciendo, que Dios le inspiraba, siempre consultaba con el sacerdote, con el director espiritual, ¿no? Es decir, nunca se lanzaba estas cosas tan, como digo, raras, ¿no? Y tan de Dios, simplemente porque ya se le ocurriera, ¿no? Y tenía un director espiritual, Raimundo de Capua, dominico, el padre Fray Raimundo de Capua, creo que es beato ahora, ¿no? Y que a la vez él era discípulo de Catalina, porque Santa Catalina, y después vamos a ver un poco, fue una gran maestra espiritual. Tiene algunos escritos y sobre todo con su predicación, con su palabra, ¿no? Una gran maestra espiritual, tuvo muchos discípulos, entre ellos Fray Raimundo de Capua, que a la vez era su director espiritual. Bueno, cerca de los 24 años, Cristo le dice, bueno, ahora Catalina, tienes que dejar esta vida de recogimiento, porque ella vivía en su casa,
se había construido en el patio, en el jardín o en el parque así de su casa, una ermita. Una ermita es decir, una pequeña casita donde ella se retiraba a hacer oración y penitencia, ¿no? Penitencia y mortificación muy grande, ¿no? Inspirada por Dios siempre. De ahí se retiraba para hablar con Cristo, para estar ese encuentro así espiritual y de mucho afecto y de mucho amor con nuestro Señor Jesucristo, su esposo. Se retiraba así a lo que ella llamaba su ermita. Y era una ermita, efectivamente, ¿no? Porque en la soledad con Cristo realmente transcurrió muchos años de su vida, no en una soledad total, ¿no? Pero mucho tiempo, muchas horas de soledad, de oración, de diálogo con Cristo, con la Santísima Virgen María, con San José, con Santo Domingo, ¿no? Oración y penitencia. Y eso de los 24 años, Cristo le dice a Catalina, y ahora quiero que vayas por la reforma de la iglesia. Porque en aquella época, ya por el 1350 más o menos, 1360, 70, por ahí, no me recuerdo la fecha exacta, no importa, había 2 papas. Porque habían elegido un papa y a un grupo de cardenales no le gustó este papa, entonces eligieron otro. Y después, otro grupo de cardenales españoles eligieron un papa español. Así que llegó a haber 3 papas, o sea, un papa verdadero y 2 papas falsos, para gran confusión de la iglesia. Imagínense. ¿Quién es el verdadero? Bueno, y esa confusión de la iglesia, ¿no? Gran y de graves de confusión y de guerras internas entre las ciudades cristianas, eran todos cristianos, ¿no? Todo. Cristo le dice: Catalina, tienes que dejar tu ermita, tu soledad, tu retiro espiritual, para ir a predicar Santo Evangelio, para realizar la reforma de la iglesia. Pero, y Catalina le dice: Señor, pero yo quiero estar contigo, quiero estar en esta soledad contigo, en este diálogo amoroso de cada día. Y le dice Cristo: bueno, pero entonces en esta misión que te encomiendo, llevarás dentro tuyo la ermita del corazón, o la ermita interior. La celda, si la ermita, o el lugar santo, sagrado, la celda, porque así se llaman los religiosos, la habitación de cada uno, es como una celda de las abejas. Vieron que las abejas, en el panal, en cada celda del panal, van elaborando la miel, el polen que traen de las flores, lo hacen, no sé cómo lo hacen, pero elaboran miel de esa gran dulzura y esa gran cualidades curativas que tiene la miel, de muchos beneficios para el organismo. Y por eso los religiosos, la habitación del religioso, o la ermita, en el caso de Catalina, se llama celda, porque el religioso, en este caso Catalina, elabora por la oración, la penitencia y la contemplación de los misterios divinos, va elaborando la dulzura del amor a Dios y del amor al prójimo. Y entonces le dice Cristo: entonces ahora tendrás que llevar la celda interior, o la ermita interior, a donde vayas, estos viajes que tenía que hacer por toda Europa, ¿no? Por ejemplo, a Francia, porque el Papa verdadero se había escapado de Roma, se había refugiado en Francia. Entonces viaja a Francia, Catalina, para hablar con el Papa, exhortarlo a que vuelva a Roma para gobernar la iglesia, ¿no? Bueno, y por todos esos viajes llevaba dentro de sí la celda interior, o la ermita interior. Eso, y decíamos, murió a los 33 años de edad, que es la edad en la que murió Cristo, como un signo, ¿no?, de la íntima unión, de gran unión que había entre Cristo y Catalina. Es un poquito en síntesis la vida, que la pueden encontrar en
algún libro, en internet, donde fuera, ¿no? Pero es una vida muy, muy interesante, muy de mucha devoción, de mucho amor a Dios y al prójimo, ¿no? Y de mucha enseñanza, la misma vida de Catalina. Bueno, y después respecto de sus escritos, que es lo que llegó hasta nosotros, están sus cartas, que son muchas y de mucha devoción, cartas a los papas, tenía mucha confianza, y los papas confiaban mucho en Catalina, ¿no? Entonces les escribía exhortándolos a gobernar bien la iglesia, porque el papa verdaderamente lo llama Catalina, el papa es el dulce Cristo en la tierra, el vicario de Cristo. No porque el papa sea Cristo, sino porque el papa tiene que cumplir esta misión de Cristo, la misma misión de Jesucristo, cumplir esta misión de guiar la iglesia. Guiar la iglesia en la fe, en la doctrina católica, ¿no? Como le dice Cristo a San Pedro, Pedro, el diablo quiere cribarte como el trigo, zarandearte como el trigo, pero yo he rogado a mi Padre para que tu fe no desfallezca, y tú después confirma en la fe a tus hermanos. Entonces Catalina, viendo que el Papa verdadero, y después estaban los papas falsos, como decíamos, ¿no? El Papa verdadero no cumplía su oficio, lo exhorta, y a veces con palabras muy exigentes, le dice, por ejemplo, compórtese como un hombre y no como un cobarde, porque no quería, en fin, no cumplía su misión. Confirmarnos en la fe y no confundirnos en la fe, como puede pasar algunas veces, ¿no? Que el Papa, en sus discursos, en sus escritos, sus cartas, ¿no? Dice cosas con tanta ambigüedad que uno no sabe si sí o si no. Entonces Catalina lo exhortaba, y al final el Papa le hacía caso, porque confiaba en esta mujer santa, esta mujer de Dios. Esas son las cartas. Y después está el libro principal que escribió Santa Catalina, lo que se llama el diálogo, ¿no? O el diálogo de la divina providencia, que es el diálogo, digamos, Dios Padre le habla a Catalina, es lo que llamamos hoy día una revelación privada, ¿no? Dios Padre le habla a Catalina, y ella, que no sabía leer y escribir, ¿no? Ella dicta a, digamos, a unos escribientes, escribanos o escribientes, ¿no? El notario, no sé cómo decirlo, le dicta a varios y van escribiendo lo que ella, en un éxtasis místico, va recibiendo de Dios. Pero va dictado por ella directamente. Entonces Dios Padre le habla y le dicta este libro, como lo llamamos, el diálogo de la divina providencia. Y bueno, y este libro se puede conseguir, está editado, ¿no? Hay muchas ediciones. Y en internet seguramente que estará también. Y es muy interesante, que habla sobre todo, habla digamos, de la reforma de la iglesia. Porque Santa Catalina dice, o Dios Padre, mejor dicho, le dice a Catalina, la gran crisis de la iglesia, como decía, en aquella época no existía todavía la reforma protestante, que vino en el 1500 o 1600, ¿no? La gran crisis de la iglesia, dice, por los pecados de los pastores, es decir, los obispos, los sacerdotes y los papas, ¿no? Los pecados de los pastores hicieron esta gran crisis en la iglesia en aquel entonces, como decíamos, en el 1300, siglo XIV, esta gran crisis, y Dios Padre en este libro dice cómo ha de ser la reforma de la iglesia. Bueno, lo primero que quería decir es que este libro, esta revelación de Dios Padre, está aprobada, es decir, no es Catalina hizo escribir este libro y porque se le ocurrió a ella y lo empezó a difundir por todos lados, ¿no? Sino que fue una revelación confirmada por la Iglesia, sobre todo el Papa Pablo VI, que la nombra a ella junto con Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, confirmando así, después de tantos siglos, pero mucho antes, ¿no?
que esta revelación es verdadera revelación de Dios Padre a Catalina. Y digo esto porque hoy día, siempre hubo, ¿no? Pero hoy día, con tanta facilidad que hay en Internet, en tantos medios de difusión, hay muchas revelaciones, o por lo menos que dicen que son revelaciones divinas. No sé. Algunas serán verdaderas y muchas son falsas. Sobre todo hay una página de Internet, una página de YouTube, un canal de YouTube, ¿no? Y yo a veces lo curioseo, lo miro un poco, ¿viste? Pero no. Foros de la Virgen. Y ahí este personaje que habla va coleccionando montones de revelaciones, muchas de esas falsas, pero él dice todo como verdadero. Es decir, que cualquier persona que dice, se me apareció la Virgen, o se me apareció Jesucristo, y me dijo esto y lo otro, aparece en foros de la Virgen. Pero siempre las revelaciones privadas, supuestas o reales, ¿no? Siempre hay que hacer un discernimiento, como también le pasó a Catalina. A Santa Catalina, su director espiritual, como decíamos, Raimundo de Capua, y el obispo y el papa, en definitiva, ¿no? Hicieron ese discernimiento si este libro, escrito o dictado por Catalina, la enseñanza que transmite, es realmente doctrina cristiana, si es conforme a la fe y a la moral cristiana. Porque si no, por ejemplo, hay una supuesta revelación, ¿no? Donde dice la vidente, la supuesta vidente, dice, bueno, hay 3 personas en la historia de la humanidad que recibieron esta gracia, ¿no? De identificarse tanto con la divina voluntad: Adán, la Santísima Virgen María y yo. Y es medio raro, ¿no? Porque todos los santos vivieron según la divina voluntad. Y Santa Catalina, especialmente, se narra de ella, en su vida, que estaba tan unida a Cristo, ¿no? Que era tanta la unión de voluntad de Cristo con Catalina, que en algunas conversaciones que tenía con Cristo, ¿no? Porque se le aparecía Cristo de verdad y conversaba, ¿no? Y Catalina decía: Señor, esposo mío, amado mío, quiero que hagas esto. Y no era un capricho. Cuando ella quería que Dios hiciera esto, es porque Dios le inspiraba ese pensamiento. Y Cristo hacía lo que decía Catalina, porque Catalina decía lo que Cristo quería que hiciera. Hay una unión así tan grande, ¿no? Y muchos santos, o mejor dicho, justamente el ser santo implica eso, esa unión de la voluntad nuestra con la voluntad de Dios. Así que no hay 3 personas solamente en la historia de la humanidad, sino muchísimas. Por otra parte, ponerse a la altura de la Santísima Virgen María me parece que no va, que es una especie así de ofensa a Nuestra Señora. Entonces, doctrina católica. También para corroborar la veracidad, la santidad de vida del vidente, de la vidente, en este caso Catalina, que recibe este mensaje de la revelación del Padre, santidad de vida. Y un elemento importantísimo es la aprobación del obispo o del papa, porque en la Iglesia, que el cuerpo místico de Cristo, quiero decir, la Iglesia no es solamente una institución organizada, como por ejemplo un partido político, ¿no? O una universidad. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es decir, hay una relación, una institución, una organización, una vida sobrenatural teológica. Y en el cuerpo místico de Cristo, el obispo y el papa, por supuesto, pero cada obispo en su diócesis es realmente el vicario de Cristo. El obispo no es un secretario de Jesucristo, sino el vicario. Y Cristo, fíjense, para reconocer los libros del Santo Evangelio, ¿no? Los 4 Evangelios, las cartas, todo eso, el Apocalipsis, ¿no? Para reconocer como veraces
como verdaderamente revelados los textos del Santo Evangelio, ¿no? Al principio, en el siglo I y el siglo II de la Iglesia, el criterio era si estos libros, o sea, veían cuáles son los libros que los obispos hacían leer durante la misa, es decir, que aceptaban como palabra de Dios. Entonces los libros que eran aceptados y se leían en la misa, entonces este realmente es revelación divina, son los santos evangelios. Porque había otros textos, otros escritos piadosos cristianos que no se leían en la misa. Entonces, bueno, esta es literatura cristiana. Los famosos apócrifos eran eso, literatura cristiana piadosa, pero no eran palabra de Dios. Y con las revelaciones privadas lo mismo. En el caso de Santa Catalina, tuvo la aprobación del obispo y del Papa, sobre todo, de que esta revelación es verdadera. Bueno, eso respecto del libro el diálogo de la divina providencia. Bueno, y la doctrina, la enseñanza de Catalina, tiene muchos puntos. Está viendo el índice del libro, que es muy completo, realmente vale la pena leerlo. Empieza sobre la perfección, sobre la santidad, la perfección de la santidad cristiana. Entonces tiene una idea, Catalina, muy, muy importante. Dice, las buenas obras que realizamos son limitadas, ¿no? Las buenas acciones que hacemos son buenas, ¿sí? Pero no es la buena acción lo que nos une a Dios, lo que agrada a Dios, sino el amor, la caridad, el amor a Cristo, que pongamos en las buenas obras. Porque el amor, la caridad, es una virtud infundida por Dios. Entonces, si Dios me inspira esta buena obra, por la inspiración de Dios que infunde en mí el amor a Él y al prójimo, eso es el valor infinito de las buenas obras, y no la obra buena en sí. Porque fíjense cuántas buenas obras podemos hacer por día. Pongamos 2, 3 buenas obras, 4, 10 buenas obras que podamos hacer por día, obra de caridad, de misericordia. Y bueno, son 10 y nada más. Pero el amor no tiene esa medida cuantitativa. El amor sobrenatural, la caridad, tiene un valor infinito. Y por eso entonces las obras son finitas o limitadas, por sí no son suficientes para agradar a Dios y para alcanzar la vida eterna. Y por eso entonces dice, lo que sí puede ser infinito es el deseo, el santo deseo de en todas las cosas agradar a Dios. El santo deseo de en todas las cosas servir a Cristo y no ofenderlo a Dios. Es lo que llama Santo Tomás de Aquino la devoción. La devoción es eso. La devoción, en la misa sobre todo, ¿no? En las horas de piedad, de devoción, la devoción es ese deseo sincero y firme de agradar a Dios en todo. Entonces sí, es la devoción de la voluntad, porque después está la devoción de las emociones, de la sensibilidad, de los gustos, o como se lo quiera llamar, ¿no? Y bueno, esa devoción puede ser, ¿no es cierto?, de la devoción que agrada a Dios y que nos une a Dios, es esta otra, la devoción de la voluntad. Y por eso dice entonces, el deseo, junto con el arrepentimiento y con la contrición de corazón, y el arrepentimiento de nuestros pecados, el santo deseo satisface por la culpa y por la pena, y por el castigo que merecemos nosotros. El deseo de sufrir por Cristo, dice, es muy agradable a Dios. ¿Por qué? Porque a veces sufrimos, pero muchas veces no sufrimos. Pero, como dice San Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos no entendían por qué Cristo crucificado. Los paganos tampoco entendían por qué Cristo crucificado. Dice San Pablo, pero nosotros, cristianos, para nosotros es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Que predicar a Cristo crucificado incluye el deseo de sufrir por Cristo. Aunque no suframos o sí suframos. En el deseo
están las virtudes, en el deseo está la santidad o el pecado, al revés, ¿no es cierto? Después nos habla, cuando habla así, decíamos de la reforma de la Iglesia. Vamos a ir a ese punto, que es tan importante. Y ella lo pone esto en un capítulo que se llama La doctrina de las lágrimas. Las lágrimas, ¿qué quiere decir? Llorar, sufrir por la Iglesia. Es decir, vemos en aquella época, y ahora también, vemos en la Iglesia muchos pecados, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, principalmente, que somos los que principalmente teníamos que ser santos, en una vocación de santidad, el sacerdocio, y mucho más el obispo y el Papa, una vocación de santidad como la de Cristo. Porque el sacerdocio, del obispo, del Papa, del sacerdote, del párroco, sacerdocio, decimos, une o establece al sacerdote o pone al sacerdote una condición espiritual que lo llamamos, el sacerdote actúa in persona Christi, impersonándolo a Jesucristo. Y por eso, por ejemplo, en la misa, el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, y solamente el sacerdote, repitiendo las palabras de Cristo en la última cena, realiza la transubstanciación, y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y el vino se convierte en la sangre de Cristo, solamente por las palabras del sacerdote y nada más que el sacerdote, por esa identificación realmente teológica y mística del sacerdote con Cristo. Y por eso entonces dice Santa Catalina, los males de este mundo que sufrimos son un castigo de Dios por los pecados de los pastores, de los sacerdotes, de los obispos y del Papa. Por eso Dios castiga este mundo con los males físicos, ¿no? La famosa el cambio climático, no sé qué otras cosas, ¿no? Los males sociales, las guerras, las matanzas, ¿no? Los odios, la destrucción de la familia, y tantas cosas que vemos que nos quejamos con motivo, es un castigo de Dios por los pecados de los pastores. Y por eso entonces, dice Catalina, hay que llorar. No hay que quejarse, o así habrá que quejarse, ¿no? Pero sobre todo llorar, penar y dolerse por esta enfermedad de la Iglesia. Y a la vez pedir a Dios que mande obispos santos. Porque dice Catalina, la reforma de la Iglesia no la podemos hacer nosotros, ninguno de nosotros. Solamente Dios la puede hacer. Y por eso lloramos y pedimos a Dios que Él envíe obispos santos. Y entonces, si hay obispos santos, lógicamente va a haber seminarios que formen a los sacerdotes en la santidad, y bueno, la predicación y todo va a florecer la santidad de la Iglesia, de los cristianos, y va a haber conversiones, como dicen ahora que hay en Francia, en una parroquia, el obispo, no me acuerdo qué diócesis, el obispo puso un cura párroco muy fervoroso, muy piadoso, en un barrio que había muchos musulmanes. Y en la parroquia, cuando llega este sacerdote, en la misa, iban 4 o 5 viejitas y nada más, ¿no? Entonces el sacerdote fervoroso empezó a abrir la iglesia todos los días y durante el día, hacer la misa todos los días, confesar, adoración al Santísimo, las instituciones, no sé qué instituciones tendrá, pero la catequesis, las misiones, todo empezó. Un sacerdote fervoroso, un sacerdote preocupado por Dios, por dar honra a Dios y por llevar las almas a Dios, por la evangelización. Un sacerdote preocupado no por el cambio climático y por el agua potable, sino por Dios. Y entonces esa parroquia dice en las noticias, ¿no? Se llenó de gente y hay grupos de esto y mucho fervor en los fieles, muchas conversiones, muchos bautismos, muchas confesiones, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque un sacerdote santo, como decía el cura de Ars, hace que sus feligreses sean santos. Sobre todo, bueno, y el obispo santo va a hacer que los sacerdotes busquen la santidad. Y el Papa Santo hace que los obispos
busquen la santidad. Entonces, la reforma de la Iglesia, dice Catalina, Santa Catalina, la hace Dios. Hay que pedirla. No somos nosotros los que vamos a salvar el mundo, ni la Iglesia, no. Pero podemos pedir, tenemos que pedir, llorar, orar, hacer penitencia y pedir a Dios que envíe obispos santos. Esa es la reforma de la Iglesia, ¿no? Y después dice otra cosa, Catalina, que tiene mucho que ver en aquella época y en nuestra época también. La importancia tan grande de la Santísima Eucaristía. Porque la Eucaristía, la hostia consagrada, es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. No es como si dijéramos, un pan bendito. No, es nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, merece el respeto y la adoración. Por eso el Papa Benedicto XVI insistía tanto en comulgar de rodillas y en la boca, con máxima veneración y respeto por nuestro Señor Jesucristo, que está oculto bajo la apariencia de un poquito de pan. De Catalina, tomando esto, la gran importancia de Cristo en la Eucaristía, dice, los males de la Iglesia, muchos vienen porque los sacerdotes tratan mal la Eucaristía. Sobre todo dice, cuando celebra misa estando en pecado mortal. Eso es gravísimo. Eso ofende muchísimo a Dios. Y en aquella época, y en esta época también, ¿no? Nada más que en aquella época había, como siempre, ¿no? Es una debilidad humana, lo que llamamos la homosexualidad. Pero en aquella época se sabía y se enseñaba que está mal la homosexualidad, que está en contra de la naturaleza humana y la obra de Dios. Es un pecado. Ahora parece que no es pecado y parece que algunos dicen que hay que bendecir a las parejas homosexuales, y Catalina dice, no, dice, el demonio fomenta la homosexualidad primero para destruir, no solamente por el pecado, sino es un pecado contra la naturaleza humana. Y dice, y el demonio, después que ha logrado que el fulano de tal tenga estas acciones homosexuales, el demonio desprecia a los homosexuales, porque el demonio, con sus grandes pecados y su gran mal que ha hecho en la historia, el demonio conserva su propia naturaleza, si no ha pecado contra su naturaleza, sino contra Dios. Pero la homosexualidad, además de ofender a Dios y hacer daño al prójimo, es un pecado contra la naturaleza. Y por eso también, dice Catalina, por este pecado también hay que pedir la reforma de la Iglesia. Que Dios envíe obispos santos, sacerdotes santos y un Papa santo. Entonces, la Iglesia no digo que va a haber más cantidad de católicos, quiere decir va a haber más fervor, más devoción y más santidad. Bueno, y un montón de otras cosas que yo les invito a leer este libro, El Diálogo de la Divina Providencia, como se puede conseguir porque hay muchas ediciones, y dejarnos enseñar por esta gran santa que Dios dio a la Iglesia para aquella época del 1300 y para todas las épocas. Por eso decía el Papa Pablo VI, declara a Catalina doctor de la Iglesia. Doctora quiere decir que enseña, maestra, eso quiere decir maestra en la Iglesia, maestra de vida cristiana, maestra de eclesialidad, maestra de santidad, maestra de oración, maestra de penitencia, maestra de humildad, maestra de reforma y maestra de todas las cosas de Dios. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Supongo que es suficiente o no es suficiente, pero algo es algo. Así que bueno, hasta ahí llegamos, Padre. Qué lindo, Padre, realmente cuánto aprendemos a los santos, ¿no? Modelos, intercesores. Son ejemplos de vida realmente, ¿no? Los santos vivieron el Evangelio, no inventaron nada nuevo. Sí. Y Padre, San Pablo dice,
Sí, sí, sí. Sed imitadores míos como yo soy imitador de Jesucristo. Y esos son los santos. Por eso, tomar el ejemplo de los santos para así imitar a Cristo. Bueno. Padre, qué importante pedirle a Santa Catalina en esta época también, ¿no? Por la iglesia. Sí. Que recemos mucho. ¿Hay alguna oración en especial? ¿Cómo? Digo, qué importante pedirle también a Santa Catalina por la iglesia en estos tiempos. ¿Hay alguna oración en especial? ¿O ella piden? Bueno, en este libro que tengo del diálogo de la Divina Providencia, tiene también una segunda parte que son oraciones que ella escribió. Oraciones a Dios, a la Santísima Virgen, a la Trinidad, a Cristo. Y esas oraciones, sí, muchas son por la reforma de la Iglesia. Sí, así que ahí se pueden encontrar esas oraciones. Uh-huh. Padre, no sé si Jorge quiere hacer una pregunta al padre de Venezuela. A ver, si me escucha Jorge. Padre, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí, sí. Perfecto. Padre, gracias por esta enseñanza que nos da y quería hacerle una pregunta. La semana pasada unos jóvenes me preguntaban que ellos querían profundizar en su vida de oración y no sabían cómo comenzar. Le hablé de los santos y específicamente me preguntaron cómo podemos ser santos como Santa Catalina de Siena, como Santo Domingo Sabio. Y yo de verdad, honestamente, no supe qué responderle. Y entonces le dije que iba a investigar qué consejos darle. Y hoy, si alguien nos escucha y Dios le toca el corazón hacia la santidad, ¿qué primeros pasos le podemos recomendar a estas personas? Bueno, Santa Catalina compara la vida espiritual con un árbol frondoso que da frutos, ¿no es cierto? Dice, las raíces son la humildad, que van para abajo, ¿viste? Las raíces van en la tierra y las raíces son las que absorben los nutrientes para que el árbol tenga vida. Y la humildad consiste en el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de los propios pecados, el conocimiento de las propias limitaciones, ¿no? Y segundo, la humildad consiste en el conocimiento de Dios, de los misterios divinos, de la santidad de Dios. Esa es la raíz de la vida espiritual, conocerse a sí mismo y conocer a Dios. Y entonces, si la raíz está firme, si la humildad, ¿no?, está bien, y cuanto más profunda la raíz, cuanto mayor el conocimiento de sí mismo y el arrepentimiento, por supuesto a eso se refiere, ¿no? Conocerse y arrepentirse y darse cuenta que no somos buenos. Y crece el conocimiento de Dios, que es la bondad y la belleza perfecta de la verdad, ¿no? Entonces dice, el árbol florece y da frutos. Y esos frutos, o sea, esas flores, ¿no?, el árbol frondoso con flores y frutos es la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Y de la caridad, el fruto último o más perfecto es la devoción, ¿sí? Como decía, la devoción de la voluntad, el deseo, ¿sí? No solamente las buenas obras de caridad, de misericordia, sino el deseo, el santo deseo de no ofender a Dios, al contrario, de agradar en todo a Dios. Es el árbol, y esa es la síntesis de la vida espiritual. La humildad es el conocimiento de sí, conocimiento de Dios, y la caridad, y la devoción. Y con eso se puede ejercitar bastante bien. Bueno. Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, Padre, desde ya agradecemos estos minutos que estuvo contando de la Santa. Bueno. Padre, ¿hace cuánto que usted es consagrado dominico? ¿Cómo llegó? Es la última preguntita para la gente que no conoce. Bueno, yo desde muy pequeño, Uh-huh. a eso de los 10 años más o menos, ¿no? Uh-huh. Ya quería ser sacerdote. Qué lindo. Era chico, evidentemente, ¿no? De mi mamá me dijo, no, primero tenía que terminar la escuela. Bueno, te pasan los años, terminé la escuela, empecé en la universidad, a estudiar en la universidad, de ingeniería, y en tercero o cuarto de ingeniería,
se me despertó el deseo de profundizar más en la filosofía y en la teología. Y entonces, estudiando teología con los dominicos, o filosofía, mejor dicho, con los dominicos, me encontré con Santo Tomás de Aquino. Y me admiró, dije, no, esta vida, la vida de Fray Tomás de Aquino, es para mí. Y entonces ahí entré en el noviciado de los dominicos, ese deseo de silencio, de oración, de estudio, ¿no? Y de predicación. Ahí, eso, en síntesis, eso es. Así que esa es mi pequeña vida. Qué lindo, padre, ¿no? Bueno, le agradezco por su colaboración en este programa. Muchas gracias a vos de permitirme difundir esta santa, esta gran santa de la Iglesia. Gracias, padrecito, ¿no? Gracias. Bueno. Ya tendremos otra oportunidad para invitarlo con otro tema, que usted tiene muchos. Sí, tengo bastante leído, sí, gracias a Dios. Sí. Bueno, padre, gracias, gracias. Muy bien. Bueno, agradecemos. Dios los bendiga a todos. Igualmente, padre. Vamos terminando este programa. Recordar que este domingo tenemos misa por los enfermos a las 11 de la mañana y hacemos las vísperas de Santa Catalina, y el día lunes tenemos también la misa en hora Santa Catalina a las 9 de la mañana, así que esta semana es dedicada a ella, porque es una gran intercesora de la parroquia y también de la iglesia, ¿no? Por eso queríamos homenajear, y nosotros agradecemos mucho, porque a veces nos dicen que los santos están muy lejos, no, los santos interceden, están muy cerca, y esta gran santa realmente se nota mucho su presencia acá en nuestra parroquia. Por eso agradecemos a Santa Catalina su gran intercesión. Vamos a terminar entonces dando la bendición a todos los que escuchan este programa y los que van a escuchar en este día de San Marcos. El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, América. Su corazón quería ser sacerdote y cumplir con su misión.